días con todos. Mi nombre es Alexencia y en esta oportunidad vamos a darle inicio a este nuevo webinar el día de hoy. Soy asistente arbitral en el Cartancao Internacional y en esta oportunidad estaré moderando esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi total agradecimiento y también mi total confianza en sí al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancao Internacional por hacer posible este evento y por difundir la experiencia y el conocimiento académico hacia todas las personas afines al derecho y afines a lo que es esta hermosa carrera o a esta hermosa pasión del arbitraje, del derecho a la construcción de contrataciones con el Estado. Es un placer darles la bienvenida el de hoy, un sábado 20 de enero, a este importante webinar. Como todos los sábados y como ustedes ya saben, arrancamos una nueva jornada este 2024 con nuevos eventos, con nuevos desafíos, con nuevos ponentes para poder seguir dándoles a todos ustedes la facilidad y también la confianza para que puedan seguir aprendiendo y mejorando sus conocimientos en cuanto a los temas que vamos a brindarles cada sábado. En esta oportunidad le vamos a dar la gran participación a la doctora Afrodita Vázquez sobre el tema las medidas provisionales en las controversias dentro del marco del contrato NEC en el Perú. Asimismo, me gustaría, antes de darle el paso, mencionar un short video de la doctora Afrodita Vázquez, quien es la jefa del área de administración contractual del consorcio Lesarco Extracto. Además, es abogada, árbitro independiente y conciliadora extrajudicial, con más de 10 años de experiencia en la gestión contractual de contratos de ingeniería. Entre su cuantiosa formación se encuentra con lo siguiente. Es egresada en la Maestría de Gestión Pública de la UIGB. También tiene la gestión de contratos de ingeniería en la SAN. También tiene gestión de contratos colaborativos en la UPC. Asimismo, tiene la especialización en contrataciones con el Estado de la Universidad Continental y tiene la especialización de Derecho Administrativo del CAL. Asimismo, le voy a dar el paso a la doctora. Muy buenos días, doctora Florita, ¿cómo está? Hola Alex, muy buenos días con todos los presentes y participantes. Muy buenos días, doctora. Así, para poder dar paso ya a este importante webinar el día de hoy, vamos a mencionar que este tema que estamos abordando van a tener unas acciones temporales tomadas para ver cómo se abordan estas medidas provisionales frente a una controversia, frente a una disputa, o cómo las partes involucradas dentro del contrato van a ver una suspensión temporal. Quizá la doctora nos va a dar más detalles sobre este tema y nos va a enseñar prácticamente cómo se da estas medidas provisionales. Durante esta sesión, me gustaría recordarle también a todos los participantes que se encuentran presentes que puedan, por favor, silenciar sus micrófonos, también mantengan sus cámaras apagadas, teniendo en cuenta que estamos todavía en un en vivo por la plataforma de Facebook. Sin más, le doy el pase a la doctora Florita Vázquez para que pueda comenzar con esta importante ponencia. Doctora, muy buenos días. Buenos días nuevamente, gracias. Iniciamos. ¿Me puedes dar la función para poder compartir? Claro que sí, doctor. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver el PPT? Claro que sí, doctora, a la perfección. Ok. Bueno, en este día vamos a conversar sobre las medidas provisionales en las controversias bajo el contrato NEC en nuestro país. Consideramos que el contrato NEC en nuestro país ha sido implementado, ha habido algunas modificaciones que se implementan de acuerdo a cuestiones de usos, costumbres y cultura también, ¿no? Porque el rubro construcción es altamente controversial. Entonces, el contrato NEC, que es un contrato estandarizado, se tiene que adaptar a cuestiones particulares propias de cada país, en este caso el nuestro. El contexto en el que nosotros estamos desarrollando este conversatorio sobre los contratos NEC, las medidas provisionales, abarca ciertas cuestiones que es preciso enmarcar antes de continuar con el desarrollo. Como bien dice el título, es sobre las medidas provisionales dentro del contrato NEC. Y ahí hay una cuestión también que algunos discrepan si se debería llamar medida cautelar o medida provisional, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Se entiende también que estamos bajo la solución de controversias, se rige bajo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional.
Y esto ¿por qué es importante resaltar? Porque normalmente las controversias en cuestión de obras o obras públicas, ustedes saben que están bajo la ley de contrataciones, la ley y el reglamento, y a su vez el reglamento del centro, ya sea JRD o arbitral si corresponde, están vinculados hacia ese reglamento. O sea, hay bastante normativa involucrada en las controversias y causales, ¿no? En este caso nos regimos por el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. También si hablamos de medidas provisionales, se entiende que preexiste, hay desacuerdos entre las partes, hay conflictos entre las partes, ¿no? También vamos a desarrollar ahí un puntito. Y también es importante recalcar que estamos supeditados a un DAP, a una DAP, porque ellos son ese juicio experto, ese panel que va a hacer el acompañamiento en la ejecución contractual en este tipo de obras que se ejecutan y contemplan un DAP para poder resolver las controversias. Entonces, dentro de ese marco, de ese supuesto, con todas estas consideraciones, es que vamos a desarrollar el tema el día de hoy. También me gustaría indicar, Alex, si algún participante tuviera alguna pregunta, puede levantar la manito, puede intervenir, o de repente nos puede compartir alguna casuística o si tiene un tema o alguna duda, y con mucho gusto vamos absolviendo las preguntas o comentarios. Creo que sí, doctora. También tenemos el chat de Zoom para cualquier pregunta que lo puedan estar realizando. Vamos a estar atentos a ello. Sí, doctora. Muy bien. Ahora, vamos a desarrollar unas primeras láminas sobre el contrato NEC. Si bien esta charla no se centraliza en el contrato NEC, pero considero que es importante que todos entendamos qué significa ejecutar una obra bajo el marco de un contrato NEC, que es un contrato estandarizado, que se usa a nivel internacional. Y en este caso, en esta oportunidad, en nuestro país, se están ejecutando obras de envergadura, de importancia, utilizando este contrato, ¿no? Y ahora que tenemos la entidad, la Autoridad Nacional de Infraestructura, también va a ejecutar proyectos importantes bajo este tipo de contratos. Si bien no se ha especificado que van a ser NEC, pero ya con el antecedente de la reconstrucción con cambios, obviamente se va a utilizar, porque definitivamente la estadística lo dice, las obras se han ejecutado, han culminado. Tiene ahí algunas cositas que algunas personas pueden em, tener opiniones, ¿no? Que discrepamos porque los proyectos no necesariamente inician con un cronograma fijo ni un presupuesto fijo cuando se adjudican y son contratos de gestión a costos reembolsables. Pero bueno, en la filosofía del NEC, ¿qué debemos entender de implementar un contrato NEC? Que es un documento que nos va a proveer herramientas para que gestionemos los riesgos de manera colaborativa. ¿Y qué entendemos de manera colaborativa? Que yo voy a ayudar a la otra parte a cumplir con el alcance, con el objetivo, en la medida dentro que el contrato me permita. Ahora, esto en algunos casos colisiona con la realidad, porque como les mencionaba, se ejecutan las obras, el contratista es privado, pero en nuestro país tu contraparte, el cliente, el contratante, es una entidad. Entonces ahí pareciera que hay como una especie de divorcio, pero no es así, porque el privado no tiene ninguna limitación. El funcionario público tiene limitaciones, ¿no? Que ahí tenemos que desarrollar lo que yo le llamo empatía contractual. Yo espero que el otro me ayude, pero la otra persona también tiene ciertas limitaciones o ciertas consideraciones que él tiene que respetar al ser funcionario, al estar en una entidad pública donde todo está definido y previamente establecido, ¿no? Sus procedimientos, las cosas que hace, las facultades, él tiene que respetar ello. Entonces colisionen algunas cosas con la visión del debe ser de las cosas del contratista. Bueno, entonces continuamos. La gestión colaborativa es la ayuda mutua, no es opcional. El contrato nos obliga. ¿Y de qué manera nos puede obligar un contrato a ser colaborativos? Por ejemplo, nos ayuda, nos obliga a identificar los riesgos.
presentar la notificación de las alertas tempranas. Y esto es una obligación, sí, es una obligación para cada una de las partes, pero también es un derecho, porque yo tengo el derecho si identifico algo que me puede generar un impacto, yo tengo el derecho a que se me reconozca esa variación. Y así como también mi contraparte tiene el derecho de identificar, de levantar la mano y decirme si estoy demorando, si tengo algún inconveniente, cuál es el problema, quiénes se pueden involucrar para poder mitigar el riesgo. De repente el riesgo no va a desaparecer, pero lo podemos mitigar. Ahora también la implementación de este contrato colaborativo estandarizado implica de que es de fácil lectura, no tiene terminología compleja, es escrito por ingenieros para ingenieros, es claro y simple, porque tiene como parte de su estructura, hay una cláusula donde están las definiciones del contrato. Eso quiere decir que bajo un término, por ejemplo, lo que significa obras, fecha de inicio, cuáles son las facultades de las partes, todo está muy claro y previamente establecido. Entonces, no va a haber ninguna duda y va a ayudar a que la gestión sea más ágil para ambas partes y todos los involucrados en general. Estimula la buena gestión del proyecto porque, como les mencionaba, promueve la comunicación, todas las comunicaciones tienen que ser formales, en general las coordinaciones internas no tendrían mucho valor, mucho aporte. Si es necesario, por supuesto, esta conversación, esta debida diligencia de ambas partes del día a día. Y, por ejemplo, en mi experiencia personal, profesional, en los contratos que se ejecutan, el contratista obviamente tiene sus oficinas en la zona donde está la obra, y en el mismo edificio están tanto el contratista como el contratante. Entonces, todos los días podrías generar, si fuera necesario, de acuerdo a cada caso, una reunión, no hay ningún inconveniente, estamos en el mismo edificio, nos vemos todos los días, nos saludamos todos los días, así discrepemos contractualmente, pero se mantiene la cordialidad, el respeto y el buen trato. Entonces, eso hace que todos contribuyamos para una buena gestión. Y en este caso, de la experiencia en nuestro país con el contrato NEC, específicamente es el NEC 3 de Ingeniería y Construcción, opción F, los que mayormente han sido adjudicados, donde el contratista es un gestor, no ejecuta las obras por sí mismo, aunque el contrato excepcionalmente lo permite, y subcontrata todas las actividades. Eso quiere decir que el riesgo inherente en este tipo de contratos está también vinculado a la buena o mala gestión de nuestros subcontratistas. Entonces se imaginarán que tenemos ahí realmente que ser colaborativos y trabajar en conjunto. Hace un momento les mencionaba que el ser colaborativo implica notificar, levantar la mano cuando yo identifico cualquier riesgo que pueda generar un impacto en costo y plazo. En el contrato NEC tenemos una cláusula específica donde hay 4 premisas, 4 requisitos básicos que no necesariamente deben interactuar en conjunto. Puede que simplemente identifique un hecho que puede aumentar, incrementar el precio, o puede generar una demora, o me puede generar un impacto en algún hito penalizable, por supuesto, que es lo que nadie quiere. Entonces nosotros estamos obligados a presentar la alerta temprana. Esto obliga o genera la necesidad de una reunión de mitigación de riesgo y ambos debemos encontrar la mejor solución para mitigar el riesgo, porque no necesariamente vamos a lograr que desaparezca, porque si ya lo identificamos es porque vislumbramos a mediano o largo plazo un impacto. Entonces, las alertas tempranas en la gestión de riesgo es una de las herramientas que realmente coadyuva para el éxito del proyecto. Y como les decía, obliga a ambas partes a levantar la mano, a reunirse y a encontrar la mejor solución para la continuidad del éxito del proyecto. Y también el contrato NEC establece en una herramienta para gestionar las variaciones a través de los eventos compensables. Aquí la terminología es específica. Por ejemplo, ustedes ven ese término de alertas tempranas. Antes, yo sé que los contratos NEC
antes de RCC ya se habían implementado y todos sabemos el gran éxito que han tenido los panamericanos y anterior a ellos seguramente han habido casos particulares que no ha sido de uso común. Entonces, anterior a ello, no era muy usual los que estamos involucrados en el rubro de la construcción hablar de alertas tempranas. Era usual hablar de las restricciones que podemos identificar, hacemos un seguimiento, pero no era muy usual ni habitual que en este momento nosotros estamos hablando ahora de alertas tempranas. Y lo bueno es que esta buena práctica también se está implementando en la ley de contrataciones. Y sería lo ideal en un momento, a mediano o largo plazo, se pueda implementar porque esta buena práctica realmente da buenos resultados a los proyectos y hacen que las partes establezcan medidas o posibles soluciones de manera conjunta. ¿Y esto para qué? Para que evitemos las variaciones. A ver, y continuamos. Los eventos compensables, como les decía, es la forma para que el contratista principalmente, aunque hay diversas opciones de contrato donde que a veces el evento compensable eh, puede tomar otra figura, pero bueno, eso no es sujeto de la reunión de hoy. Estamos en el supuesto que el contratista es el gestor, entonces él quiere que es el reconocimiento de sus variaciones y por lo tanto va a gestionar y va a presentar las notificaciones de evento compensable. Porque cuando uno presenta inicialmente, la denominación adecuada no es evento compensable, es la notificación del evento compensable, porque yo estoy notificando, estoy presentando una especie de solicitud para que se me reconozca mi variación. Entonces, este análisis cuando sea presentado va a ser en función al impacto que haya tenido una vez haya sido reconocido, porque se presenta la notificación, va a ser evaluada por el gerente de proyecto. Ahora, la realidad nos dice que muchas veces estos eventos son rechazados. Y son rechazados y al ser rechazados nos genera una necesidad de acudir a una solución de controversias. Y ahí es donde vamos a llegar en unos minutos. ¿Y por qué rechaza el gerente de proyecto? Porque en el análisis que él hace de la gestión del riesgo, en la debida diligencia del contratista, él a veces considera, me refiero a él, al gerente de proyecto, quien interactúa directamente con el contratista, tiene criterios discordantes, ¿no? Se genera una especie de conflicto, de desacuerdo, que a veces lamentablemente no logran ser solucionados. Entonces tenemos que acudir a las instancias que establece el contrato en esa cláusula de solución de controversias. Entonces, como ustedes verán, en el último párrafo indica que cualquier evento podría darle el derecho al contratista de tener un pago adicional, así como un tiempo adicional. Y eso es correcto. En este contrato NEC que estamos utilizando en el Perú, tenemos 19 causales para poder presentar la notificación de un evento compensable. Hay uno, el último, por ejemplo, el 19, que se llama la causal paraguas, porque habla de cualquier evento que impida al contratista culminar las obras y el alcance y demás. En verdad, eso a veces nos ayuda a muchos, que los que estamos involucrados en la gestión, porque no necesariamente los hechos que ocurren están alineados con las causales preestablecidas. Entonces, son causales, son ya herramientas que están establecidas en el contrato que nos van a ayudar a nosotros como contratistas a ser diligentes, presentando en el tiempo correcto, porque también eso importa, porque se suma, se realiza una especie como que de requisitos de admisibilidad al momento de la presentación del evento compensable. Se debe presentar cuando uno ha tomado conocimiento del hecho que puede generar impacto en costo y plazo, o plazo, perdón. Entonces son estos pequeños detalles que en algún momento sí van a ser importantes, porque puede ser que en algún momento, por ciertas circunstancias, uno no respete el plazo en el que tenga que presentar el evento compensable y luego va a una controversia, ya sea ante el DAP, ante la DAP o ante un arbitraje, y se van a evaluar este tipo de circunstancias, ¿no? Si se ha respetado ese procedimiento o no, porque si no fuera así, el contratista pierde el derecho al reconocimiento de la variación, que es en costo y plazo, y obviamente todas son cuestiones generalmente vinculadas con penalidades. Bueno, y con este antecedente, ¿me permiten retirar esto?
con este antecedente de el marco en el que vamos a desarrollar las medidas provisionales, me gustaría compartir con ustedes la definición de conflicto. ¿Y esto por qué está vinculado? ¿Por qué lo tocamos ahora? Porque si bien los contratos de obra son entidad privado o entre privados, los conflictos se desarrollan entre personas. Es esa falta de entendimiento o de comunicación, discrepancias que nos van a llevar a simplemente no ponernos de acuerdo y tener que acudir a un panel de expertos, a un tribunal arbitral, en otro tipo de contratos será el Poder Judicial, para que ellos decidan por nosotros, porque no nos hemos puesto de acuerdo. Un conflicto nos va a llevar a los desacuerdos. Entonces, imagínense qué tan importante es que este concepto sea claro y entender de que se trata de personas. Las discrepancias que se dan en una obra son a veces discrepancias en criterios ingenieriles, una discrepancia en la interpretación de una cláusula contractual, si me corresponde o no tomar un precepto del Código Civil, si debo o no implementar una instrucción. O sea, son cuestiones de personas, criterios a veces equivocados que tratan de imponerse. Entonces, por eso me gustaría compartir con ustedes este pequeño concepto que me encantó. ¿Qué es el conflicto? Es el proceso dinámico que ocurre entre personas que sufren reacciones emocionales negativas al percibir discrepancias e interferencias en el logro de sus objetivos. Entonces, volviendo a la idea, conflicto, personas, contratos, imagínense, no importa la envergadura, porque puede ser un contrato pequeño, un contrato grande, y tienes posturas equidistantes. No se ponen de acuerdo. A veces los terceros o el equipo propone soluciones, pero son criterios que se imponen y lamentablemente tenemos que acudir a una solución de controversias y dentro de ello están las medidas provisionales. Ahora, como les mencionaba en la parte introductoria de nuestro conversatorio, en este contrato NEC que se está utilizando ahora en el Perú, se contempla el Dispute Board como el panel de expertos que nos van a ayudar a solucionar nuestras controversias. Y ellos están vinculados y sujetos al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. Y ahí está establecido cuáles son las facultades, hasta dónde pueden ellos involucrarse y qué es lo que emiten como conclusión, así como una solución cuando uno va acude hacia ellos. Por ejemplo, cuando uno va a un arbitraje, lo que concluyen los árbitros es con un laudo. En este caso, cuando uno va a la DAP, concluye a través de una conclusión y la presentación del documento en sí es una sumisión formal, porque ellos tienen dos funciones para involucrarse directamente con los desacuerdos. Uno es la asistencia informal, donde que una parte identifica un desacuerdo específico, propone a la otra parte para que ambos en conjunto acudan a la DAP y ellos nos puedan ayudar a solucionar este inconveniente. Sin embargo, la práctica nos indica de que no necesariamente nos vamos a poner de acuerdo, aunque sea, imagínense, para acudir a la DAP, porque mantenemos nuestras posturas y no nos ponemos de acuerdo y finalmente, en verdad, la asistencia informal ha tenido poca acogida, digamos, aunque debería ser al revés. Deberíamos ir más asistencias informales para evitar ir a sumisiones formales, porque la sumisión formal tiene un plazo más extenso. En cambio, en asistencia informal, simplemente las partes presentamos un documento, se genera una audiencia y en breve plazo estaríamos teniendo una opinión que no es vinculante, pero ya refuerza la posición de alguna de las partes o establece un criterio discordante con ambos, podría ser, pero solucionaría en gran parte los desacuerdos que se gestan en una relación contractual y sobre todo en el rubro de la construcción. Ahora, tenemos la sumisión formal, que esto es como una especie de demanda,
pero no se llama así. Aquí se llama sumisión formal. Es un documento donde tenemos petitorio, justificamos, presentamos nuestros argumentos, el por qué tenemos razón, hacemos una secuencia de los hechos y también ahí ya establecemos cuál es el reclamo económico para el reconocimiento del costo o del plazo. Pueden ser ambos también, por supuesto. Perdón, voy a colocar esto en una parte donde no nos incomoda. Ya. Ahora, una vez que ya está claro de qué manera la Junta de Expertos, la DAP nos puede ayudar, coadyuvar a solucionar nuestros desacuerdos y que también recuerden que ellos nos ayudan a prevenir, porque tenemos nosotros visitas mensuales, tenemos reuniones en que ambas partes nos escuchamos, ellos también hacen preguntas y es una herramienta fantástica en los diversos proyectos donde yo he participado. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver, sé que son muchos profesionales muy notables y reconocidos en el medio, donde las partes hemos encontrado solucionar los desacuerdos que existían en ese momento sin necesidad de ir ni siquiera a una asistencia informal, menos a una sumisión formal, porque el presidente del panel es protagónico, el presidente ejerce las habilidades blandas, fomenta la comunicación entre las partes, nos deja tareas, si bien escucha la situación del proyecto desde cada una de las perspectivas, porque siempre hay bastante carga de subjetividad respecto a lo que uno considera que está bien, pese a que son cuestiones ingenieriles o contractuales, siempre hay una carga de subjetividad. Entonces, el DAP fomenta esos acuerdos y las comunicaciones entre las partes. Ahora, no siempre eso funciona de la misma manera, porque los profesionales tienen criterios diferentes, actúan de maneras diferentes e implementan diversas técnicas de habilidades blandas. Así que hay experiencias muy buenas, como también en algunos casos es como neutros, ¿no? Simplemente nos escuchan y ellos se involucran ya cuando van a eh, concluir alguna sumisión formal con una conclusión. Bueno, entonces inicialmente yo les mencionaba que hay cierta discrepancia en la terminología. Por ejemplo, que algunos no están de acuerdo con que se utilice la palabra medida cautelar. Y yo considero que sí, tienen razón, también me alineo a ese criterio, porque la medida cautelar y la medida provisional no es lo mismo. ¿En qué se diferencia? Que la medida cautelar está sujeta a los ámbitos, a las jurisdicciones que administran justicia. Por ejemplo, los jueces, los árbitros, y en este caso, por ejemplo, cuando un contratista quiere solicitar y presenta una medida cautelar, si lo presenta ante la DAP, no va a requerir ninguna garantía, es súper ágil, sencillo, se envía por correo. En cambio, si uno presenta una medida cautelar en una vía arbitral o judicial, está sujeta normalmente a garantías porque están vinculadas con cuestiones económicas. Entonces, me gustaría compartir las definiciones que hemos considerado para compartir hoy día con ustedes sobre la medida provisional. Es un panel de expertos, como le indiqué, que no ejercen jurisdicción, por lo tanto no administran justicia. Son disposiciones preliminares de hacer o no hacer que emite la DAP a pedido de una de las partes hasta que se emita una conclusión final, es decir, en una conclusión, en una sumisión formal. Y la medida cautelar, si hablamos de jurisdicción, las medidas cautelares son una institución procesal que a propuesta de una de las partes asegura el cumplimiento de un fallo definitivo de la autoridad jurisdiccional, judicial o arbitral. Entonces, como verán, la flexibilidad, la agilidad en la que uno puede recurrir a una DAP es bastante útil, a diferencia de cuando ya estamos en una instancia arbitral, tenemos que ir y
someternos a un reglamento del centro que administra este arbitraje, que normalmente es un tribunal, y nos sometemos a esa regla. Como ustedes pueden ver, ahí es como que hay ciertas formalidades que en la otra parte, ante una DAP no funciona de esa manera. Entonces, es más ágil también, más rápido, y tiene, creo, bastantes ventajas respecto a una medida cautelar que se da en una jurisdicción, y son cuestiones totalmente diferentes. Ahora, una medida provisional definitivamente forma parte de la sumisión formal, que si algunos quisieran decir o darle un sinónimo de demanda, podría ser válido, pero la terminología adecuada es sumisión formal. Y por lo tanto, nuestra medida provisional debe ser parte de este documento, porque están vinculadas a una controversia principal. No es necesario presentarlo en un cuadernillo aparte, como lo es en el caso del arbitraje. Y lo más usual, lo que más se repite es, las medidas provisionales que más hemos visto, todos los que estamos en este rubro, es la no aplicación de penalidad, mientras no se resuelva la controversia principal. Hay algunos casos en que han pedido que no se resuelva el contrato, pero lo más usual, como les digo, en el rubro es la no aplicación de penalidades. Y aquí les comparto una pequeña índice de lo que normalmente trabajamos en una sumisión formal. Ponemos una carátula con el nombre del proyecto, una pequeña sumilla, y desarrollamos, por ejemplo, el primer punto, el petitorio de la sumisión. Obviamente, no necesariamente es un solo petitorio. No hay un límite tampoco, ¿no? Uno puede establecer muchos si consideran adecuado. Y en un caso, me parece haber visto en una sola sumisión 12 petitorios. Ahí me parece que es un poquito exagerado, pero bueno, como les digo, no hay límites, no hay ninguna restricción. En el segundo punto, si corresponde, debemos incluir la medida provisional. Y tampoco limitarnos solo a una, ¿no? Tener una, dos, va a depender de cada caso, y ya en el desarrollo del texto justificar el por qué estoy pidiendo la medida cautelar, qué quiero proteger y qué perjuicio me causaría en caso no se me otorgue. Como les decía, en el supuesto de aplicación de penalidad, si hay una controversia donde implica un reconocimiento de costo, obviamente considero que siempre es acertado otorgar esa medida hasta que se resuelva la controversia final. Y en los casos donde yo he estado involucrada, siempre este panel de expertos ha otorgado la medida provisional. Así que yo siempre sugiero que cuando ustedes presenten una sumisión, también coloquen sus medidas provisionales para garantizar sus derechos y no haya un perjuicio económico. Bueno, luego colocamos, volviendo al índice de la sumisión formal, colocamos los antecedentes, solamente los hechos relevantes, porque entenderán que en un proyecto que data de 1 o 2 años, las controversias podrían tener muchísimos documentos involucrados. Entonces, enviar sumisiones gigantescas con anexos de N cantidad de páginas no ayuda a resolver con la agilidad que este tipo de controversias requiere, porque tendrían que tomarse los miembros de la Junta muchísimo tiempo solamente en la lectura de los anexos. Así que también debemos ser empáticos con ellos e enviar los antecedentes, solamente los hechos más relevantes. Como cuarto punto, también podemos incluir, son ideas para que ustedes en algún momento, cuando preparen sus sumisiones, puedan considerar este punto, ¿no? O sea, consideraciones previas, o sea, ¿qué ocurrió para que se materialice el impacto y el contratista ahora pueda, bueno, en el desarrollo de los hechos en el documento, pueda sustentar la sumisión?
y también, obviamente, la medida cautelar, perdón, la medida provisional. El alcance de las pretensiones, nosotros desarrollamos como que un subtítulo por cada pretensión, porque hay que explicar por qué estoy solicitando esa pretensión. Tenemos que brindar la mayor información posible, ser bastante claros, para facilitar el entendimiento de los miembros de la Junta. Los fundamentos de la solicitud, si hubieran alertas tempranas relacionadas, también, obviamente, y normalmente la sumisión se presenta porque hay eventos o un evento puede ser nada más, entonces eso ya es parte de los antecedentes. Y lo que sí presentamos, la relación de las alertas tempranas presentadas o las reuniones que han habido para tratar de resolver este desacuerdo, porque esa información sirve, porque está demostrando que yo he sido diligente, que una de las partes ha sido diligente, o que en todo caso hemos trabajado de manera colaborativa, pero persiste el desacuerdo. Luego también, obviamente, tenemos que presentar en una sumisión cuál es la cuantificación de la extensión del plazo, los costos derivados, las conclusiones y, como les decía, los anexos. Los anexos considerando solamente la información relevante e importante. También quería compartir con ustedes cuál es el procedimiento para solicitar una medida provisional. Se presenta a través de correo electrónico, es un documento que se trabaja de manera conjunta, la parte técnica, los ingenieros y la parte contractual. Obviamente predomina la parte técnica porque son cuestiones ingenieriles. Los abogados somos un soporte, proponemos una estructura para el documento, se conversa con las consultorías o las asesorías externas si hubiera, pero en mi opinión particular considero que las personas involucradas que conocen el proyecto, es decir, el staff que está en obra, que sabe el día a día, que conoce el detalle, son los más adecuados para elaborar una sumisión. Y muestra de ello, me enorgullece compartir con ustedes que nosotros como equipo, en un proyecto para la cual soy parte, como equipo hemos presentado diversas sumisiones y hemos tenido éxito, porque nosotros, los que estamos acá y conocemos el día a día, lo hemos elaborado. Entonces, eso nos ayuda no solamente al momento de elaborar el documento, sino también nos ayuda cuando nosotros tenemos la audiencia, porque todos estamos alineados y manejamos la misma información. Y se produce una sinergia de trabajo en equipo y también colaborativo que nos hace tener éxito en la gestión de nuestras reclamaciones, porque justamente conocemos ese detalle. Miren qué importante es. Bueno, una vez que hemos presentado nuestra sumisión formal, que incluye el pedido de la medida provisional, el presidente dirigida a todos los miembros de la DAP, el presidente responde el correo electrónico, no necesariamente es el mismo día, a veces pueden transcurrir unos días, y nos brinda la conformidad de la recepción de la sumisión. También hace mención si ha incluido o no una medida provisional, y también verifica y valida que haya podido descargar todos los anexos, todos los documentos, porque puede haber documentos que no necesariamente son en Word, puede haber otro tipo de material que se le haya compartido y ellos tienen que poder tener acceso a todo. Y la información no solamente tiene que ser dirigida a la Junta, porque en este caso recordemos que no tenemos una secretaría o un centro que administra las notificaciones o la información que lo comparte un tercero. En este caso son las partes en las que son diligentes y por una cuestión también de transparencia, todo lo que uno remita a la DAP tiene que también ser notificada con copia a mi contraparte, porque inicialmente las partes le comunican al DAP, a la DAP, quiénes van a ser notificados, porque obviamente no todos los integrantes de un proyecto están involucrados con la gestión de las controversias o la gestión contractual. Entonces uno comunica a todos, a todos. No puede dejar de informar o de remitir la información que tiene el DAP. Transparente, todo muy transparente y se comunica a todos y estamos alineados todos con la misma información. Y a partir de ese momento,
Cuando el presidente de la DAP nos da la conformidad, a partir de ese momento comienza a correr el plazo de los 90 días para que se pueda emitir una conclusión. En ese mismo correo electrónico, el presidente nos indica y nos solicita lo siguiente. Solicita e informa también. Coloca cuál es la fecha en que mi contraparte debe pronunciarse por mi pedido de medida provisional. También coloca cuál es la fecha en la cual se va a llevar la audiencia. Normalmente es una audiencia única. Sin embargo, el criterio de la DAP puede considerar que es necesario otra, de manera excepcional, en una experiencia particular, por un cambio, por una información nueva que cambiaba los hechos radicalmente, se solicitó una audiencia adicional antes de una conclusión y ese pedido fue accedido. Entonces nos reunimos 2 veces y conversamos e informamos y, y fue muy provechoso porque permitió conocer nuevos hechos. Si no, la conclusión se hubiera dado con la información incompleta, una información nueva, porque en una sumisión uno no puede en la audiencia presentar documentos nuevos que no han sido incluidos en los anexos de la sumisión. Eso está prohibido. Pero de manera excepcional, como les digo, se solicita o se pide remitir nueva información y normalmente los miembros del panel entienden, son empáticos también, le consultan a la otra parte y nosotros podemos hacer llegar nueva información de manera excepcional. No es la regla es simplemente continuar nuestro proceso con los documentos iniciales. También el presidente de la DAP nos pide cuál es la relación de participantes. Nosotros debemos decir, normalmente va todo un equipo, el equipo de proyectos, si hubiera también asesores adicionales externos, también pueden participar. Y lo que sí les sugiero es, como una recomendación, es que también indiquen quiénes van a ser los ponentes, porque no toda la lista de participantes va a interactuar en la audiencia, ¿no? Porque sería como muy desordenada. Generalmente son 2, 3 personas como máximo, pero se indica por parte del contratista quién va a participar, por parte del contratante también, y eso hace que sea nuestra audiencia más ordenada. También en algunos casos, este panel de expertos nos pide que remitamos las ayudas visuales, los PPTs, con un tiempo de anticipación. En otros casos donde he participado, esta exigencia no la hacen, no es necesaria, es a criterio del panel y es válido. Si ellos lo piden, obviamente nosotros tenemos que acceder y tenemos que enviar la información. Aquí les comparto los plazos y tiempos de respuesta desde que uno presenta la sumisión formal, donde, como les decía, ahí tiene que estar contenida la medida provisional hasta que tengamos la conclusión. Hay algunas consideraciones ahí importantes que conozcamos. A ver, como les decía, presentamos el documento, la sumisión, los anexos que incluye la medida provisional, las pretensiones principales de la desavenencia, así como las pretensiones de la medida cautelar. Cuando el DAP nos responde la recepción de este documento, ahí ya establece un plazo de respuesta. Nuestra contraparte responde en 7 días. Normalmente, posterior a esos 7 días, hay un pronunciamiento sobre el pedido de la medida provisional. La DAP responde sustentando sus motivos para el otorgamiento no de esta medida provisional, es decir, motiva la decisión, lo cual se ve bastante y es una exigencia en otras instancias como el Poder Judicial, el arbitraje, y en este caso, si bien no está descrito y no es una exigencia de esa forma en el reglamento, pues sí lo hacen, le indican al contratista cuáles son las razones por no haberle otorgado esta medida, y así como también explican por qué sí se otorga. Y como les digo, normalmente lo que se solicita es la no aplicación de penalidad
y el DAP muy amablemente lo concede. Este tiempo no altera los 90 días de plazo total para la emisión de la conclusión. Luego tenemos la respuesta de mi contraparte, que en este caso normalmente es la entidad, a la sumisión formal, esto es a los 30 días, y luego de ello se agenda la audiencia. En la audiencia, como les mencionaba, es una audiencia única, que cada una de las partes dispone el tiempo que considera prudente. Acá sí el panel como que da cierta equidad en tiempo, ¿no? Si una de las partes se tomó 1 hora, supongamos, o 2 horas, la otra parte también tendría el derecho y la libertad de tomarse el tiempo adecuado. Algunos paneles sí establecen un tiempo, otros no, dejan esa discrecionalidad. Es solo una audiencia. Ahí pueden participar también los abogados externos, los asesores externos, diversos ponentes, porque no es solo una persona, ¿no? Hay la parte contractual, la parte técnica, pueden también intervenir los especialistas de costos, de planeamiento, todo el equipo que ya se ha dispuesto previamente, al igual de la otra parte. Y cuando tengamos la conclusión, que es a los 90 días, desde que se dio la conformidad de la recepción de la sumisión, esta conclusión, porque se llama así una conclusión, tiene esa terminología específica en este tipo de contratos, de solución de controversias, porque estamos vinculados al reglamento, como les decía, de la Cámara de Comercio Internacional. Entonces se utiliza esta terminología. La sumisión formal emite como pronunciamiento final una conclusión. Esta es vinculante y obligatorio para ambas partes. Y en el supuesto de que se haya otorgado una medida cautelar, como ustedes verán en este intermedio, si se otorga la medida cautelar, en el momento que ya se emite la conclusión, se deja sin efecto la medida porque ya se resolvió la controversia. Seguramente si se le otorgó la medida provisional para asegurar el derecho, suponiendo que la controversia haya sido por una cuestión de costo y plazo, entonces ahí está ya la solución, ¿no? Entonces, no siempre a veces hay un pronunciamiento tal cual le exige porque el contratista, porque en estos casos los que presentamos las omisiones formales somos contratistas. Entonces, a veces hay ahí un punto medio. En algunos casos, obviamente la conclusión no va a ser agrado hasta del propio contratista, porque a veces hay una expectativa mayor al monto o plazo, ¿no? Pero digamos que sí es de mucha ayuda en la solución de las controversias. Ahora, ¿qué sucede si una de las partes está en desacuerdo con la conclusión? Ahí ustedes pueden ver, ahí un señor no está muy contento con haber perdido, ¿no? Esa foto en verdad las comparto con ustedes porque me hace recordar a uno de mis jefes. Puedo decir su nombre, pero me hace recordar a uno de ellos, por eso en alusión de él pongo esa foto. ¿Qué sucede si uno no está de acuerdo? Tiene que comunicar al miembro al panel de la DAP el desacuerdo. También podría presentar una solicitud de aclaración, porque él podría decir, esto es ambiguo, yo lo entiendo de una manera, por favor, miembros de la DAP aclaren. Es válido también presentar una solicitud de aclaración, que se corra el traslado, que el contratista también tendría el derecho a pronunciarse. Y finalmente, la DAP también emite un pronunciamiento sobre ese pedido de declaración, pero de todos los casos que yo he visto, siempre han refrendado la conclusión, ¿no? O sea, porque la conclusión también es bastante clara, precisa, no necesariamente está sujeto a ambigüedades, pero bueno, las partes son libres de presentar este recurso, digámoslo así. Entonces, volviendo al tema del desacuerdo. Si uno está en desacuerdo, presenta la reserva de derechos para someter la controversia a un arbitraje. Ojo con esto, porque algunos consideran que lo que van a llevar a arbitraje es la conclusión y lo que se va a llevar a una instancia arbitral es la controversia.
Es en este tribunal, porque en estos contratos que estamos hablando de que se están implementando ahora, que se está ejecutando ahora, consideran un tribunal arbitral. Entonces, este tribunal tendrá la facultad de revisar, de analizar y decidir sobre la controversia, sin estar vinculado a la decisión de la DAP. Y aquí algunas recomendaciones para lograr tener éxito cuando ustedes presentan sus medidas provisionales. Debemos ser bastante claros y precisos. No extendernos en contenido, en texto, explicando cuando no somos claros en lo que pedimos, porque eso eh, nos podría traer resultados desfavorables si no hay mucha claridad en lo que estamos pidiendo. Ahora, lo que pedimos como medida provisional tiene que estar dentro de las facultades de este panel de expertos. Por ejemplo, en algún caso, el contratista, ¿no? El contratista X, quería solicitar como medida provisional que le permita no continuar con la ejecución de las obras. Entonces, esa medida provisional finalmente no fue presentada porque del análisis que se hizo en conjunto con los abogados que forman parte de ese proyecto en ese momento, analizamos que esa medida provisional no hubiera sido objeto de un pronunciamiento porque no está dentro de las facultades de la Junta. Entonces, imagínense qué gran importante es poder definir de una manera, analizando qué facultades tiene la DAP para alinearse a lo que yo puedo pedir. Creo que es bastante importante que tomen en cuenta esta recomendación, porque no podemos pedirle algo por lo cual ellos no se van a poder pronunciar. También, obviamente, en la medida provisional tiene que estar vinculada a otra controversia mayor. Lo que les decía, el ejemplo de una penalidad por una controversia de ampliación de plazo. ¿Están relacionadas? Sí. ¿Hay coherencia? Sí, por supuesto. Y también cuando desarrollemos en nuestro documento la justificación de la medida provisional, debemos demostrar que hemos sido diligentes y que no existe otra manera para mitigar ese impacto que se anticipa, ¿no? Porque nosotros cuando solicitamos la medida provisional estamos pidiendo como un auxilio para que no me causen un perjuicio, porque yo sé que a mediano o largo plazo voy a obtener el resultado que estoy deseando, ¿no? Entonces tiene que haber cierta coherencia. Otro punto también que considero importante que se tiene que tomar en cuenta es la discrecionalidad en presentar y en solicitar las medidas provisionales. Como les decía, ahí tenemos que ser bastante cautos y no excedernos en cantidad de pedidos. Si hay una sumisión formal, un desacuerdo, las medidas provisionales tienen que ser coherentes, pero tampoco en extenso, ¿no? Entonces creo que es una sugerencia válida para que se pueda implementar. Ahora, hay una particularidad acá que, como les mencionaba hace un momento cuando hablábamos de lo que son medidas provisionales, medidas cautelares. En las medidas cautelares hay requisitos básicos, prerequisitos que tienen o circunstancias que tienen que coexistir para que se justifique el otorgamiento o no de una medida cautelar. Eso es en una instancia jurisdiccional. Para el caso de las medidas provisionales, que estamos acudiendo a un panel de expertos que nos brindan una solución a nuestras controversias, no es una exigencia demostrar lo mismo que es una exigencia para una medida cautelar. No es exigible, pero en algunos casos sé de algunas experiencias donde no se ha otorgado la medida provisional porque no se ha justificado, no se ha demostrado la verisimilitud del derecho y el peligro de la demora. No es usual, no es un requisito indispensable, pero existe, o sea, es parte de nuestra realidad
porque finalmente son criterios, ¿no? No es necesario, considero que no es necesario, al menos donde yo he participado, en las juntas que han trabajado en los proyectos donde yo he estado, no ha sido necesario, simplemente le hemos pedido con una justificación de acuerdo a nuestro criterio y felizmente ha sido otorgado y sin necesidad de demostrar lo que sí se requiere en una medida provisional. Eso ha sido nuestro conversatorio, nuestro compartir con ustedes. Encantadísima de recibir sus preguntas, sus comentarios y si alguno de ustedes tendría algún aporte para este conversatorio con amigos y profesionales en el rubro, con muchísimo gusto. Doctora, sí, tenemos la participación. Primero, no sé si me permite, había una pregunta por el chat. Es ¿Ok? del señor Walter Caso que menciona, buenos días, una consulta. ¿Los resultados de la asistencia informal y la sumisión formal tienen el mismo peso? ¿Es posible llevar discrepancias de plazo y costo en ambos? ¿O hay alguna diferencia entre ambos? Esa es su pregunta. Claro que sí, no tienen el mismo peso. La asistencia informal emite una opinión que no es vinculante y no es obligatoria, pero esa opinión ya nos da cierta certeza respecto a la posición de la Junta. Por ejemplo, si uno quisiera llevar esa controversia, no me refiero al pronunciamiento, sino la controversia, quisiera llevarlo a una sumisión, y ya más o menos, ¿no? Estratégicamente uno ya sabe cuál va a ser, anticipa poco el resultado de la conclusión. Ahora, el segundo punto es la sumisión formal, ¿tienen el mismo peso? No, les decía que no. ¿Es posible llevar la discrepancia de plazo y costo en ambos casos? Por supuesto, por supuesto. O sea, cualquier hecho que se convierta en un desacuerdo lo puedo llevar a una asistencia informal y posterior a una sumisión formal. No hay ningún inconveniente. Puedo hacer uso de ambas herramientas sin ningún problema. Muchas gracias, doctora. Le vamos a dar el paso también a José Luis Puñay para que pueda hacer su aportación o pregunta. Claro. Sí, ¿cómo está, doctora? Buenos días y buenos días a todos los presentes. Quien les habla es José Luis Nanfuñay. También creo que he participado en Contratos Net y quisiera hacer algunas, digamos, aportes y comentarios sobre los puntos que has tocado, ¿no? Por ejemplo, comenzaste exponiendo sobre alertas tempranas. Sí, yo trabajé en los últimos 3 años en reconstrucción con cambios. Hemos visto este tipo de contratos NEC 3 y durante esos 3 años, la verdad que entendí como que el contratista gestor estaba abusando de estas alertas tempranas en muchas ocasiones, porque varias de esas alertas, si bien es cierto, son parte del procedimiento para llegar a un evento compensable y para advertir de algunas circunstancias que puedan impactar en el costo y en el plazo del proyecto, muchas de estas invocaciones a través de alerta temprana eh, eran prácticamente obligaciones del contratista, ¿no? Y obviamente en muchas ocasiones fueron desvirtuadas, digamos, rechazadas, ¿no? Eh, no sé si en su opinión y con lo que ha usted manifestado que tiene conocimiento, ha participado y ha estado en forma coordinada con la OTAT, no sé si estas alertas tempranas se, por parte del contratista gestor se toman en exceso, se está abusando de su utilización. Eso es una primera parte. La segunda parte también mencionó sobre la cláusula 60.1, 19 que es sobre eventos compensables y que está relacionada pues con eventos que posiblemente no se encuentran considerados en las otras 18 cláusulas.
Nosotros también hemos tenido invocaciones de eventos compensables invocando esta cláusula 60.119. Y bueno, ha sido materia de análisis, no solamente nuestro, de los especialistas también legales de la reconstrucción con cambios, de nuestros asesores de UCAET. Y bueno, y finalmente hemos llegado a concluir de que esta es una cláusula, digamos, especial, que está casi dirigida a causales de fuerza mayor, ¿no? Y eso de fuerza mayor es algo que no está contemplado en este contrato. Y como dice esa cláusula, ¿no? Que impida que el contratista finalice las obras, y, ¿no? Que ninguna de las partes podía impedir y que un contratista experimentado habría considerado en la fecha del contrato que la probabilidad de que ocurriera era tan pequeña. Entonces son afirmaciones que están escritas en el contrato NEC, pero que tiene que evaluarse en el contexto del contrato, ¿no? Por ejemplo, esa primera parte dice que el suceso debe impedir que el contratista termine la obra. Cuando habla de impedir que el contratista termine la obra, entiendo que estamos refiriendo a que totalmente el contratista no termina las obras, ¿no? En la otra, en el otro ítem que dice, debe ser un acontecimiento que ninguna de las partes puede evitar. Realmente, esto es algo que significa que cualquier forma posible de evitar el problema significa que está totalmente fuera del control del contratista. Eso es una explicación, un análisis de los profesionales que tuvimos a reconstrucción con cambio, ¿no? Y el otro ítem que dice que el contratista experimentado habría considerado que la probabilidad de que ocurriera era tan pequeña, es algo que ocurre raramente y que sería imposible que el contratista lo permitiera. En el paquete 3 de salud que estuve a cargo en Piura, hubieron muchas solicitudes de autorización de presentación de eventos compensables invocando esta cláusula 60.119. Y realmente muchas de ellas fueron, o casi todas, rechazadas, porque no cumplían esta prueba de las tres condiciones que está escrito ahí en esa cláusula. Eso le comento nuestras experiencias que hemos tenido en reconstrucción con cambio para esta parte del contrato NEC que usted brillantemente ha explicado. Y solamente quiero agregar algo de la sumisión formal. Sí, efectivamente, creo que nosotros hemos tenido varias sumisiones y en varias de ellas también el contratista acudió al DAT, presentó su sumisión formal. Nosotros, dentro de los plazos que establece el DAT y dentro del cronograma de desarrollo, respondimos, pero también se generó la opción de que durante el procedimiento y de desarrollo de esa sumisión formal, las partes pudieran llegar a un entendimiento y a un arreglo. Y tuvimos dos sumisiones formales en que el proceso no llegó a la conclusión del TAT. Durante ese desarrollo, seguimos con las tentativas de las partes para poder llegar a un acuerdo. Y así fue. Se suspendió todo el proceso, obviamente con acuerdo de las partes, y se llevó al DAT todo ese acuerdo que teníamos entre el contratista, gestor y la gerencia del proyecto. Ese acuerdo finalmente fue llevado al DAT y el contratista y el contratante firmaron un acta de desistimiento. Ese es un caso que se dio, que lo presentamos, y lo que usted ha explicado, claro, es un proceso que va desde su inicio hasta que el DAT emite su conclusión. Eso es lo que le quería comentar a Afrodita y gracias por permitirme comentar estos puntos. Gracias, gracias José Luis.
Realmente yo felicito tu gestión, entiendo que has sido gerente de proyecto, establecer una salida, una solución amigable a una controversia, porque si ya se había escalado a una sumisión, es porque seguramente en un momento ustedes han agotado ese trato directo. Realmente te felicito. Eso es lo que corresponde y eso es lo que esperamos las partes involucradas en este tipo de contratos, porque el beneficio es para el proyecto. Te felicito. Ahora, lo que indicas que se puede entender que hay un exceso de notificaciones de alertas tempranas, eh, obviamente es una interpretación desde tu posición de entidad de gerente de proyecto. Pero recordemos que el contrato establece esa prerrogativa como un deber y un derecho de las partes. Que en algún momento se pueda ¿no? generar varias alertas tempranas, ¿no? Son consideraciones que tal vez se tiene que evaluar de acuerdo a cada caso. La idea no es exceder o abusar de estas NATS porque una alerta temprana obliga a que el recurso humano de las partes genere una reunión, el seguimiento de las mismas, porque hay acuerdos y esto. Pero una alerta temprana es parte de la gestión del riesgo, que el objetivo no es solo presentar el documento, el objetivo es que haya ese círculo virtuoso de la gestión del riesgo. Establezcamos acuerdos, luego haya seguimientos, haya reuniones de revisión del registro de las alertas tempranas, porque esto está vinculada con la matriz de riesgo que presenta el contratista mes a mes, donde ya hay un análisis cuantitativo y cualitativo. O sea, va mucho más allá que la notificación de una alerta, ¿no? Y es una visión, entiendo, por parte de tu experiencia, y lo que se espera es que logremos mitigar los riesgos. Sobre la causal número 19, que es la última de los eventos compensables en este contrato, es cierto en parte lo que dices, ¿no? O sea, muchas veces se presentan y se justifica con esa causal exclusivamente. Tal vez eso podría ser un error de estrategia por parte del contratista, porque yo en algunos casos, por ejemplo, he visto que un hecho te puede vincular hacia varias causales, no necesariamente exclusivamente en una. Entonces, parte de la presentación, la justificación del fundamento contractual podría ser causales concurrentes, no necesariamente la 19. La 19 debería ser la última. Y lo que sí como experiencia de mi trabajo podría compartirles un caso en el cual el contratista ha ganado un evento compensable justificando con esta causal. Por ejemplo, en un contrato de diseño, el subcontratista tenía en Perú una sucursal, la casa matriz fuera de Perú, y la casa matriz entró en un procedimiento concursal de quiebra. Entonces, y eso ya fue en ejecución contractual, ¿no? Transcurrido ya varios meses de haber estado elaborando el diseño. O sea, son externalidades que escapan del contratista, del contratante, sin embargo, afecta al proyecto, al contratista, por supuesto, al plazo, porque el diseño son hitos penalizables. Entonces, son hechos tangibles y el contrato, este marco, establece esa posibilidad, ¿no? O sea, cuestiones fuera del ámbito de las partes que lamentablemente pueden perjudicar la ejecución, el costo de plazo, impide la culminación de las obras, por supuesto, si no tenemos diseño, no voy a culminar en la fecha prevista. Entonces, ahí son casos que ya hemos tenido y de éxito, ¿no? O sea, de éxito en el sentido que hemos logrado ese reconocimiento bajo este supuesto de la causal número 19 de eventos compensados. Muchas gracias, José Luis, por tu participación. Doctora, muchas gracias también. Comentarle que tenemos otras dos preguntas en el chat de Zoom. Una es por parte de Ana Belisa Saavedra y también ¿Ya? el tercer caso. Se lo paso a leer, doctora. La primera pregunta es si, según su experiencia y ya ha transcurrido mucho tiempo de utilización de los contratos NEC, ¿cuál sería la mayor diferencia con la LCE? ¿Cuáles serían sus fortalezas y debilidades de ambos? A ver, las fortalezas del contrato NEC en comparación de la ley de contrataciones es esta
no está sujeta a tantos procedimientos y normas, ¿no? Porque una ejecución de las obras bajo la ley de contrataciones, tienes la ley que enmarca el qué, ¿no? Los supuestos, el reglamento que lo complementa y es el cómo, los procedimientos para aplicarlos. En cambio, un contrato que se ejecuta y contempla un contrato NEC establece herramientas distintas que hacen ágil la gestión. Por ejemplo, nosotros tenemos los eventos compensables, tenemos muchas causales, no está limitado el DAP, por ejemplo, para conocer, no tiene límite en sus facultades. Por ejemplo, puede reconocer los adicionales sin importar el límite de los presupuestos normalmente se incrementan. Creo que hay muchas ventajas de ejecutar un proyecto, una obra importante, sobre todo como las que tenemos ahora, bajo este tipo de marco de contrato. A diferencia que las obras o las controversias en una ley de contrataciones a veces llevan a que se paralice la obra, no se culmine o interpongan, ¿no? Las partes, pueden ser cuestiones arbitrales ahí. Entonces, hace que la ejecución el resultado no sea tangible, ¿no? Y se supone que todas las obras que ejecuta el Estado, que son parte de las políticas públicas, logren ese cambio positivo en la vida de las personas. Entonces, yo creo que culminar la obra es el mejor resultado, es la mejor estadística que nos puede brindar el resultado y el beneficio de este tipo de ejecución con un contrato colaborativo. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Y ya para pasar también a la finalización de la reunión, voy a dar paso a la última pregunta de Anabel Saavedra, que menciona: en una parte de su exposición se comentó sobre las instrucciones que emite el gerente de proyecto. ¿Cuál sería el límite de esta facultad que tiene el gerente de proyecto en el marco del contrato? A ver, este tema también es bastante controversial a los que estamos dentro del rubro de estos proyectos con contratos NEC. Si bien es cierto, la instrucción es una potestad, una facultad del gerente de proyecto, ¿no? O sea, él está súper empoderado en este tipo de contratos, ¿no? Entonces, él puede cambiar la información de las obras. ¿Y qué nos dice la información de las obras? Es todo nuestro alcance, ¿no? En este tipo de contratos asignados, adjudicados, de este modo, el alcance está dividido en las especialidades. Cada especialidad tiene sus objetivos y no necesariamente son muy específicos o muy detallados. Es bastante grande, bastante amplio. Entonces, el gerente de proyecto tiene esa prerrogativa de poder cambiar la información de las obras. Ahora, una discusión que se genera a nivel de abogados y especialistas contractuales es cuál es ese límite. Si nosotros tenemos la estructura de un contrato NEC, tenemos cláusulas principales de la 1 a la 9, tenemos cláusulas secundarias, que son las cláusulas X, y luego están las cláusulas Z, que es ya la individualización de este modelo de contrato con el tipo de obra que vamos a ejecutar. Entonces, si en las definiciones nos dice que la información de las obras también es parte de una instrucción, entiendo que solamente puede cambiar los volúmenes A, B y hasta el 3, ¿no? Si tenemos ahí un anexo 3, pero más no las condiciones generales, las cláusulas principales o las secundarias. Entonces, esa discrepancia, digamos, en hasta dónde puede llegar una instrucción el alcance, los volúmenes, o también puede modificar cláusulas generales. A nuestro entender, no debería modificar las cláusulas principales ni las secundarias, porque también tenemos una cláusula donde nos indica que las modificaciones al contrato tienen que ser de común acuerdo en ambas partes y tienen que suscribir un documento. Eso se contrapone con la misma prerrogativa que el contrato le establece al gerente del proyecto de cambiar la información de las obras. Entonces, siempre va a ser una discusión, podríamos discrepar, pero la realidad también nos dice que el gerente de proyecto a veces emite instrucciones sin contemplar ello, ¿no? Entonces ahí nos surgen las discrepancias y bueno, estamos los equipos contractuales para dar el soporte que necesitan nuestros contratistas, por supuesto. Doctora, muchas gracias, de verdad. Ya no tenemos preguntas por el chat de Zoom.
Bueno, al ser este día, ya siendo casi las 10:20 de la mañana del día viernes, del día sábado 20 de enero del 2024, le agradezco bastante y también desde la parte del Cartancao Internacional agradecemos bastante por haberse dado un tiempo para poder explicarnos sobre estas medidas provisionales en cuanto a la aplicación del contrato de en el marco del Perú. Y doctora, realmente su aporte académico, su experiencia que usted tiene en cuanto a las contrataciones con los contratos de esa manera ha sido espectacular para que todos nosotros que estamos presentes tanto en la plataforma de Zoom como en la red de Facebook podamos aprender más y podamos mejorar este conocimiento que es necesario para seguir inmiscuyéndonos en toda esta tarea. Así que, doctora, nuevamente le agradezco bastante, un fuerte abrazo a la distancia y también para todos los ponentes que están aquí. Les invitamos a que el siguiente sábado se puedan conectar nuevamente a las 9 de mañana al siguiente webinar. Doctora, un fuerte abrazo, le agradezco bastante. Gracias a ti, gracias a Ankawa y gracias a todos los que se han conectado. Gracias. Gracias, doctora, que tenga buen día y para todos muy buenos días. Gracias.